Ya estamos de vuelta desde los estudios de Radio Monumental. Nuestro invitado del día de hoy, nuestro distinguido amigo, compañero, Marcelo Martínez. Hola Marcelo, un gusto tenerte aquí. Una de las pocas veces que podemos tenerte en los estudios. Hola. ¿Cómo se bola así? Acá ficha fija. No, varias veces te viene. Si nos quedamos invitados, llámala a Marcelo. No. Para la cámara, Marcelo, ahí para que te recuerden, porque como apareces muy poco últimamente, Marcelo Martínez. Ayer estuve acá en el programa de la tarde, ayer acá me exprimieron así. ¿Sí? Anduve por acá, sí. Sí, hoy estuviste haciendo Zoom. Los mitos, sí, anduve ayer. Pero qué gusto estar, muchísimas gracias. Realmente siempre es un placer visitarles aquí y de alguna manera también cerrar un poco este ciclo que empezó hace 2 años cuando me acuerdo perfectamente que le llamé a Men y le conté que nos íbamos a ir a Berlín y empezamos a soñar con cosas que se podían hacer con la película a partir de esa presencia de las herederas en Berlín. Y pasaban muchas cosas maravillosas. Sí, pasan por el cuadernito. El cuadernito de Marcelo. Perdón, no hay ninguna cosa así muy... Habrá, pero igual vos podés ver. Siempre que nos leas. No, quiero mostrar. ¿En voz alta? Miren, en voz alta, ese es el programa. Aquí tienen ustedes... Y es típico de los que escriben. Yo, por ejemplo, no voy a entender nada, porque él dice que escribió una parte, después en la última página, después en el medio. Todo está así. Un cuaderno de apuntes de Marcelo. El guión. El guión con miles de apuntes en el medio. Con apuntes por todos lados. Bueno, yo quiero preguntarle a Marce. Pero digo, no, voy y preguntarle, pero uno comienza a ver y hay correcciones, se suprime, se corrige, probablemente se amplía. ¿Cómo nace, en tu cabeza, cómo nacen las herederas y por qué? ¿De dónde viene el título? ¿Y por qué la historia? ¿Por qué? Uy, muchas preguntas para responder, pero te voy a responder así más o menos como yo siento. Me parece que es difícil decir exactamente cómo nace algo. A mí me parecía que yo ya estaba un poco, o sea, no tenía 20 años cuando empecé a escribir Las Herederas, ya tenía una vida, una memoria, y empecé a pensar de qué manera contar Paraguay, ¿verdad? Contar esa sensación. ¿De qué manera qué? Contar Paraguay. ¿Qué quiere decir eso? Contar el país, relatar. Esa sensación de encierro, un poco, de alguna manera también el lugar, la clase social en la que yo me crié. Muchas veces en Paraguay tendemos más a hacer por ahí películas más exóticas, que está muy bien hacerlas, porque se gustan mucho afuera y porque el folclore y por lo que sea. Pero me parecía que lo más sincero y lo más honesto que podía hacer era trabajar un poco en base a las herramientas que yo tenía, que eran las charlas que escuchaba cuando me iba a la peluquería con mamá, de las mujeres conversando ahí como loca, cuando una salía, pobrecita. La de Perdón. Claro que salía. Claro, entonces empecé ¿Viste la que se fue? Claro, empecé a escribir un poco en base y me parecía que también la forma de contar eso que yo quería contar era a través de mujeres. En ningún momento pensé que iban a ser solo mujeres, como finalmente prácticamente es la película. Eso se va dando por el camino. Y también hay una cosa que me parece importante entender. Hay un cine de estudio, ese súper controlado, en que el guión es así, y yo te digo, Men, Oscar, Fito, acá tienen, aprendan su parte, estudien, ¿verdad? Y como dice muchas veces Cate Blanchett, que a mí me encanta, dice, yo me bajo de un avión y me voy directo al set y me acuesto con un tipo que no le conozco y tengo que hacer como si fuese que tenemos 20 años de matrimonio. Y dice, yo no quiero más hacer eso. Y creo que si hay algo que tenemos en Paraguay como capital nuestro, es que nosotros tenemos tiempo. Entonces yo a las actrices durante 1 año nos juntábamos, comíamos, chupábamos, nos reíamos. Yo le iba conociendo y esto iba cambiando, este guión. ¿De acuerdo a qué? ¿A tu percepción de Ana la Brun persona? me cuenta un día, o sea, yo le veo a Ana Brun hablando con un nieto y su nieto le dice pupé. Y veo que su cara cambia, que su cara... ¿Perdón? Veo que cuando el nieto le dice a Ana Brun pupé, porque le dicen sus nietos pupé, su cara se transforma. Y dije, eso hay que usar en la película. Entonces coloqué acá en el guión una escena en la que Ana Ivanova le dice pupé. Y su cara se transforma. De vuelta. Con Ana Ivanova yo tenía en esa charla de vino que ella tiene con Ana Brun, tenía todo un guión que yo inventé. Pero cuando estábamos allí en el set y eso no funcionaba, yo le digo, Ana Ivanova, contame, en el sentido que funcionaba perfecto, ¿verdad? Claro, porque Ana Ivanova así mismo lo hacía. Pero yo le decía, por ahí podemos probar, hacer algo que a vos te va a sentir un poco incómoda, porque en esta situación vos estarías incómoda. Entonces hablábamos de otra cosa que ella ni se había aprendido y ella tenía que improvisar como uno hace en la vida real. Entonces esas cosas que podemos hacer en el cine acá no se pueden ya hacer en Inglaterra, no se pueden hacer en Hollywood, porque la inversión es de miles de millones de dólares
Y esa gente necesita asegurarse de que su plata se va a invertir en esto que vos le das. Y le decís, dame 20 millones de dólares, ¿verdad? Sin embargo, nosotros que trabajamos con fonditos públicos, así tipo almacenero, recogiendo 10.000 acá, 20.000 acá, 100.000 a veces ahí, tenemos mucha más libertad. Entonces, eso es lo que yo siempre defiendo, que por ahí es cierto, en Paraguay todavía no tenemos institutos, todavía no hay fondos regulares, todavía no hay miles de cosas, pero hay libertad. Y el cine es libertad. O sea, a mí me parece que ese es el cine que nos gusta, ese es el cine que amamos las personas que hicimos Las Herederas, y eso quizás no podemos hacer en otro lugar. Por eso cuando a mí me dicen, no querés irte a dirigir a tal cosa, no sé, ¿entendés? Por ahí no, porque si voy a hacer una cosa absolutamente embretada, que la pueda hacer cualquiera de ese país, que la haga cualquiera de ese país. Acá hay cosas más interesantes que hacer. Hay procesos, hay procesos transformadores. Y yo les cuento cómo me conmueve ver a todas las actrices de la película, cómo se transformaron a lo largo del proceso. Socorro lo que vivimos juntos. Los procesos de transformación son riquísimos, son hermosos. Y eso es lo que no quiero, no quiero perder. Claro. No, pero vuelvo, yo sé que tenés muchas preguntas, Fito, también, pero ¿por qué Las Herederas? ¿Eres era Pecha? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la heredera de Képico? ¿Qué heredaron? Para mí era, Oscar, hablar un poco de que no heredamos solamente dinero, ¿verdad? Que heredamos también prejuicios, que heredamos formas de ser culturalmente, ¿verdad? Que heredamos un montón de cosas que de alguna manera a veces no queremos heredar. O sea, nosotros somos hijos de una sociedad, para mí casi de una generación perdida. O sea, calcula que mi papá tenía... ¿Por qué decís, Marce? Pues yo digo siempre, mi papá tenía 10 años cuando Stroessner asume el poder en el año 54. Yo tenía 16 cuando Stroessner se va. Evidentemente es una generación a la que no le dejaron hacer las cosas que nosotros podemos hacer. Hoy. Claro, entonces me parece que de alguna manera nosotros estamos heredando algo de lo que tenemos que también, o al menos reflexionar acerca de esa herencia. Y para mí era importante, y pensé mucho en el título, si era o no es el apropiado, y me encanta que surja la pregunta, porque creo que es un poco pensar en todo lo que heredamos como sociedad, todo lo que heredamos culturalmente y qué significa eso para nosotros. Ahora, de ese primer momento en donde empezaste a pensar en ese cine que vos querías hacer, con esos relatos que aparecían de tu infancia, de tu adolescencia. Relato improvisado, ahora me entero. Hasta que se concreta, porque finalmente, bueno, te pones a escribir, Marce, independientemente que esto haya tenido sus modificaciones, sus agregados, pero te pones a escribir. ¿Ese tiempo cuánto duró? Para mí la escritura es lo más largo, dura más o menos 3 años, entre lo que uno empieza a escribir, manda a algún lugar, recibe un feedback. O sea, yo estuve en algo que se llama Torino Film Lab en Italia, estuve en la residencia de Cannes. En Francia también, ¿verdad? En Francia una cosa que se llama la residencia de Cannes, que te pagan un salario para que te vayas durante 6 meses a vivir a París y a escribir, ¿verdad? Hay gente que se va a farrear, hay gente que se va a drogar, hay gente que se va a lo que sea, pero yo me fui a escribir, por suerte. No, típico, sí, hay de esos. Sí. Hay de esos, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, ese proceso es muy rico. Y justo en estos días, estuve hablando de algo que vos conocés muy bien, que fue lo que fue Menchi para mí, ¿verdad? El ciclo de Menchi de Contame tu que empezó sueño. En el 98. Con el canal empezó, sí, ¿verdad? Acá. Y ayer y hoy también hablaba con gente del canal de eso y les decía, para mí eso fue como el primer músculo de la emoción, porque la emoción es como un músculo. Y es como un músculo que va ganando masa, ejercitarse. Un músculo que te da fuerza, ¿verdad? Y entonces de alguna manera lo que hacíamos, eso que le decíamos a la persona, voy a contar tu historia, a la persona le tocaban miles de fibras y eso es lo que finalmente se transmitía a la gente que veía el programa. Y para mí era lo mismo, o sea, yo le conozco a las actrices, ellas ven este personaje, pero tienen que acercarlo a ellas, porque si ellas no usan la experiencia, yo en los castings no le pido a las chicas que vengan a leer esto. El casting de Ana Brun, o de Margarita, o de Ana Ivanova, yo le dije, contame una historia de amor, contame algo que te tocó, que te conmovió. Te emocionó. Y a partir de eso podía saber si podía o no trabajar con esa persona, ¿verdad? Es impresionante cómo cuando vos de primera le jugás a la persona al cuerpo, te das cuenta de lo que esa persona es mucho más rápido y qué te puede dar. O sea, son procesos que uno va aprendiendo también con los años, ¿verdad? La vejez, yo creo que si tenía 20 no iba a tener esa experiencia de poder hacerlo, pero repetir un poco, que ese ciclo de Contame tu sueño, de hacer que la gente se anime a exponer su fibra íntima en la pantalla, es hermoso, es muy transformador y es sano. Estás hablando de ese ciclo donde cuando empezamos en el cumplir 98, los sueños, escríbeme, y no me acuerdo qué otro. Hoy justo Marce trajo la canción que le podemos pedir a Choco. ¿Cuál era esa? Que fue una canción, con esa canción hicimos un videoclip muy lindo, la canción se llama Escríbeme. Y fue como un homenaje que se hizo a la cantidad de personas que habían escrito a lo largo de ese tiempo
llegamos a contabilizar como unas 100.000 cartas. Era ¿Qué? un mundo de cartas, sí. Porque además no existía. Habitaciones de cartas. Eran habitaciones de cartas, eran miles y miles de cartas. Y ahí, incluso me acuerdo cuando terminamos el ciclo Marce, ¿te acuerdas que tomamos la decisión de quemarlas? Porque había tanta intimidad de las personas en esas cartas que dijimos, no queremos que esto caiga en manos de gente que sí. no las va a valorar, que puede tomarlas para cualquier otra cosa y menos para el destino que ¿Qué decía tenían, la ¿verdad? parte al menos? Sí. Escríbeme cuando el viento cante entre los árboles, aunque la gente te acompañe. Creo que son autores italianos, Marcel, los que hicieron Sí. esta canción, no recuerdo muy bien. Pero quemaron Patricia todas las... Sosa hizo una Quemaron. versión en Hizo una Argentina. versión en Argentina también. ¿Y qué hicieron de...? Quemamos las cartas, hicimos una gran Fue una fogata decisión, y ahí se fueron todas las cartas porque bueno, te No decía, grabaron en ese momento. No se ¿Cuántas grabó, cosas no se grabó. convirtieron en ceniza? Pero- Con mi memoria, por ahí grabamos y no me acuerdo. Porque También puede ahora ser. recuperamos un archivo acá en el canal y yo veo cosas y digo, nosotros hicimos esto, socorro. Sí. Marce, ¿y cómo fue cuando, bueno, decía, si tenía 20, no sé si iba a escribir esto, probablemente ibas a ser Otra rápido y cosa. furioso a los 20 años, una cosa así, Que no pero... salía mal. Claro. Iba a estar acá, iba a estar Pero- en Miami. Pero, ¿cómo fue ver la película ya terminada? Y me imagino que la vieron con Ana Bruna, Ana Ivanova, Margarita. ¿Cómo fue ver la película terminada? Yo realmente opté que ellas la vean por primera vez en Berlín, ahí con ¿en 2.500 serio? personas, que parece es un estadio. Ahí ¿Esa la fue la pantalla primera vez grande. que vieron? La primera vez que la vieron y ellas salieron todas y me dijeron, estábamos tan emocionadas que no nos dimos cuenta, no sé de qué va la película, me decían. Ellas estaban tan asustadas de verse ahí, ¿verdad? Para mí la Pone la piel de experiencia... gallina, Sí, es sí. impresionante. realmente. La experiencia de ver la película, yo la vi ahí en Berlín y la vi una vez en Sydney también, porque me gustaba mucho ese teatro de Sydney que era gigante, ¿verdad? Y ver un poco, casi siempre lo que yo hago es presento la película, salgo a comer y después vengo para las preguntas y respuestas. Pero realmente, yo te digo, para mí ver la película veo otras cosas, veo ese momento, más que lo que es muy difícil tu propio trabajo, vos no sé cuánto tiempo Evaluarlo, tiene que ¿no? pasar para que tengas una relación. Ahora sí me conmueve y siempre cuento esa experiencia de una mujer en Mumbai que se levantó al terminar la película. En la India. Y en la India y me dijo, yo no tengo una pareja mujer, yo no conozco la cultura de tu país, nunca salí de la India, pero me dijo, esa mujer soy yo. O sea, y temblaba, ¿verdad? Y dije, wow, qué impresionante cómo cuando uno mira algo con los ojos abiertos, con la mente abierta, Seres humanos. uno ve totalmente otra cosa, ¿verdad? No Que digo tiene un ser, poco- o sea, hay seres humanos. O Sí, sea, Claro, no, es humanidad, no, Claro, tiene- no hay frontera, claro. Son experiencias universales, pero además, también ¿verdad? supongo que Trascender sentí que así. yo hubiera hecho mejor. O sea, viste que hay gente que no es que nunca le satisface. Está contento, pero viendo después parece que hubiera hecho... No te pasa eso, no te ocurre que... Con esta película te diría, Oscar, No. no, porque no sé qué puede, o sea, no hay, para mí no hay mejor ni peor, para mí ahí está lo que quería hacer. Claro. Ah, ok. Entonces es muy difícil calificarle. Por ahí yo te digo, si era una película en la que yo estaba buscando, así como Rápidos y Furiosos, un ritmo, una cosa, creo que sí hay como recetas. Claro. Pero acá Acá que hay no. así una otra cosa, a mí me parece, y yo te digo, tuve la suerte del equipo de trabajo, o sea, el lujo de trabajar con grandes actrices, como 20 actrices maravillosas de Paraguay, algunos actores, con Luis Arteaga, un director de fotografía que Sí, me conoce yo lo maravilloso, conocí, Carlos Patusa, fantástico. un director de arte de Capo. todas las grandes películas paraguayas, sonidistas, editores, Fernando Epstein, o sea, gente muy increíble que fue parte del proceso, porque esto es un trabajo colectivo. Y yo creo que si hay algo que yo siento como, más que felicitarme por un guión o por una dirección, es poder trabajar con ese equipo, poder juntar a esa gente tan talentosa para que juntos hagamos una película. Eso sí yo me siento, te digo, dentro mío muy orgulloso, porque creo que eso es difícil. Las Sí. relaciones humanas son difíciles, ustedes lo Complicadas. saben, porque todos trabajan en equipo. Y creo que cuando uno consigue que un colaborador suyo sueñe más que uno, ame el proyecto más que uno, es hermoso. Ahora, hablaste ya de por qué las herederas. Ajá. Pero ¿qué es lo que heredaron en la película estas mujeres? ¿Qué es lo que se le quiere mostrar al público que uno hereda? De la época. ¿Qué deja, digamos, la sensación de que ese tiempo, como la señora de Bombay, te dice, yo soy esa? Ajá. ¿Qué deja esta película en la sociedad paraguaya, te digo? Que Yo pudo creo haberse que- o no reflejado en eso, porque muchas veces así mismo era.
¿Verdad? Y digo, pregunto. No, yo creo que si vamos hacia lo concreto específico que se ve en la pantalla, hay una casa en la que hay toda una historia familiar que se va vaciando, toda esa herencia se va vaciando, ¿verdad? Una casa que va de a poco quedándose vacía, y la vida de esta mujer también, que va perdiendo el estatus y todo eso, a medida que se vacía todo eso, ella empieza a buscar otra forma de llenar la vida. Y creo que en ese descubrimiento está la película. Digo porque conozco mucha gente así, conozco mucha gente que durante muchos años, probablemente hasta hoy, vive de la grandeza del pasado. Sí. de lo que una posición cómoda, privilegiada, probablemente incluso por fortunas malavidas, ¿verdad? Llevó una vida que no era la suya de verdad, sí, pero que vivieron eso, y de a poco hasta casi te da pena que todavía crean. Me acuerdo yo, y te habla rimbombantemente, y eso más o menos por ahí pasa, ¿o no? Claro que pasa por ahí. Aparte, en Paraguay, la feria de garaje. Yo soy también ficha fija en feria de garaje con Mila Rivarola, que es la pro de la feria de garaje. Entonces vivimos yéndonos y viendo a la gente en su relación con sus cosas. O sea, yo me acuerdo una vez en Holanda, estaba con una amiga, una señora estaba vendiendo una taza, pero una taza hermosa, de 25, creo que salía 25 euros, y esta mi amiga era pobre. Y entonces le dice, una amiga de Serbia, le dice, te puedo pagar, demasiado me gusta la taza, te puedo pagar 10 euros. La señora le miró y le dijo, esa taza está hace 3 generaciones de mi familia. ¿Entendés? ¿Cómo me da? O sea, es ofensivo que le ofreciera menos de la mitad, cuando el valor de esa taza es mucho más de lo que yo te estoy cobrando. Una taza con currículum, como diría mi madre. Exactamente. Esa taza era parte de su familia. Claro. Era su familia. Que cuesta mucho vender. Entonces me parece que... Marci, ¿cuántos premios obtuvo Las Herederas hasta ahora? Obtuvo muchos. Margarita Irún ayer dijo 54, que ella es la que lleva la cuenta así exacta. Rigurosa. ¿Verdad? Porque lo que pasa es que hay de repente veces que tuvimos varios premios en un festival. Claro. Hay veces que son menciones especiales que yo no sé si se cuentan como premio o no. Pero tuvo o sea, demasiado bien le fue a la película en esos lugares, con jurados, con gente que eligió la película por un montón de cosas que a veces uno entiende, a veces no, porque la decisión de un jurado siempre es arbitraria, ¿verdad? Claro. De gusto también. Entonces, me pareció que en ese sentido mucho más de lo que nosotros esperábamos. Nunca te imaginaste tanto. Jamás. Yo esperaba que la película tenga un buen estreno y que pueda de alguna manera permitirnos hacer nuevas cosas, ¿verdad? Con Seba Peña, que es el productor, ¿verdad? Sí. Siempre hablamos de eso. O sea, como el hecho de que la película le vaya bien, hoy nos abre puertas para poder emprender un nuevo proyecto. Y a pesar de cómo está el mundo, bueno, queremos crecer. Queremos hacer un proyecto que sea un poco más ambicioso. Claro. Y este último premio, Marcel, de la Real Academia Española, que creo que sí que ni te imaginabas que podía llegar. Realmente no, y nos alegró muchísimo porque la Real Academia la Academia de la Lengua Española en Paraguay fue la que postuló la película, y a nosotros nos parece siempre, y en eso quiero volver a lo de Telefuturo de hoy, podés ganar el Oscar si querés, pero todo lo que pasa en Paraguay a nosotros nos conmueve mucho más. Siempre nos va a conmover mucho más, porque finalmente este es el lugar que nos conmueve. O sea, si no, yo estaría haciendo cine en cualquier otro lugar. A mí me parece que hago aquí porque este es el lugar del que soy, este es el lugar en el que al que siento pertenencia. Y me parece demasiado importante siempre. Ahora, con esto que está pasando en Telefuturo, recibimos muchísima buena vibra de toda la gente por el estreno de esta noche. Me parece demasiado lindo poder en Paraguay, que en Paraguay se muestre, se aprecie, se celebre o se critique la película. Claro. Pero nuestro mayor interlocutor siempre va a ser Paraguay. Marce, de las críticas recibidas, ¿te dolió alguna de ellas al equipo? Digo, porque uno pudo leer un montón de... ya se dice. Otro... ¿Se puede a qué? Yo dormía al toque. Creo que una vez tuviste una respuesta respecto a que alguien durmió y dijiste, sí, las principales... claro, una de las actrices durmió al minuto 10 y el tipo había dormido al minuto 21. Le dije, voy a aguantar. O como yo le digo a papá, mi papá que pone mi película para dormir, ¿verdad? No suelo tentar, ¿verdad? Ay, bueno, pero te digo que de las críticas, elogio, 54 premios... Pero ¿qué te dolió alguna de las cosas? Porque da la impresión, es mi modo de ver, iba a decir, emitir un juicio de valor mío, es que la gente ni andó ella ahí. Y tiró nomás de onda, decir, pero vos viste. No, pero me dijeron, ¿me entendés? Dicen que no es así. Y vos le preguntás, ¿pero quién te dijo? No, hay una persona que vio. ¿Y vos no viste? No, yo no vi. O sea, lo que dice esa persona sí es más o menos lo que vos pensás. No es tanto así, pero me dijeron que anda ahí.
¿Verdad? Es así. ¿Qué te dolió de eso, Marce? Oscar, me es difícil porque te juro que no me dolió. No me dolió porque está bien. Hasta lo que pasó en el Senado, me dolería si alguna de las actrices le tiran para abajo su trabajo, me dolería. Pero fue todo tan lindo que te digo sinceramente, si debiera buscar algo que me dolió realmente, no creo que vaya a encontrar, porque hasta les digo, la reacción de los medios de Paraguay, que nosotros esperábamos que sea un pequeño acompañamiento, hubo como 11 tapas de diario en la película. O sea, eso no pasa nunca. O sea, realmente creo que en ese momento era González Daer, uno de esos delincuentes lo que estaba todo el tiempo, y teníamos más tapas que eso. O sea, que le hayan dado la fuerza que le dieron al cine, los medios en general, te da una también, o sea, en eso quiero ser sincero, te da una seguridad. Te da una cuestión de decir... Estás en el camino. Claro. Marce, y vos decías que, bueno, que lo que pasó con las herederas obviamente abre muchas puertas a pesar de la situación por la que está atravesando el Paraguay y el mundo, y para pensar en un proyecto más ambicioso, ¿verdad? Y quiero preguntarte si ya está más o menos empezando ese proyecto, si hay algún guión ya al respecto, cómo se está trabajando y en qué. Bueno, estamos trabajando, yo leí algunos escritos, una novela y otros escritos de Guido Rodríguez Alcalá acerca de Paraguay en los años 50 y 60. Le llamé a Guido, le dije que me gustaría trabajar en base a eso. Guido me dio absoluta libertad. Nos ¿En base a cuál novela de Guido? Hay una novela que se llama Narciso. Narciso, sí. Y hay unos escritos de esa época también, que él los publicó como un anecdotario maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Con Carlos Patusa estuvimos haciendo locaciones de Paraguay, viendo qué sería filmar en Paraguay una película de los 50 y los 60. Encontramos lugares increíbles. Viajamos a Villarrica también, a ver qué había en Villarrica, hermosa la República del Guairá. Nos hace 6-0 en muchas cosas. ¿Verdad? La noche guaireña está mucho mejor que la noche de Asunción. ¿Verdad? Tenemos cosas así, mucho más divertidas. Y entonces me parece que de alguna manera... Nosotros nos damos la vuelta. Nosotros nos damos la vuelta. Pero habrá sido difícil también encontrar, porque con todo el deterioro del patrimonio arquitectónico que hay, que se le tira nomás una casa antigua, es complicado, me imagino. Sí, pero eso fue, de alguna manera, creo que va a ser un tema, ¿verdad? Que Carlos lo va a tener que trabajar, pero el otro componente que tuve fue que tuve la oportunidad de charlar con gente que vivió esa época, les digo, desde... charlé con Humberto y Gloria Rubín, charlé con Graciela Pastor, y estamos charlando con un montón de gente, y es riquísima la experiencia. Arnaldo André también fue muy amable, me atendió desde Buenos Aires y charlamos muchísimo. Gente paraguaya que se fue del país en los 50 a los 60 y tiene sus memorias como intactas. Entonces, de alguna forma, todo eso que estamos recogiendo es riquísimo y va a nutrir mucho, ¿verdad? Todo aquello que Guido investigó, que Guido hizo un trabajo genial. Creo que lo que estamos ahora viendo un poco también la piel de esas historias y viendo de qué manera podemos hacer una película. No hay aún un guión, ¿verdad? Está como en proceso, pero sí hay muchísimo para trabajar y eso es maravilloso, ¿verdad? Para cerrar nuestro contacto, porque te quedas con nosotros. Una cosa que quiero mencionar que es importante, Oscar, porque estamos en la radio. Esta historia va a estar muy centrada en lo que era la época de radioteatro. Ah, qué lindo. Estamos recogiendo guiones cuando estaba Ricardo Turia, que hacía Drácula. O sea, todo eso que recién hablaron, de que querían actuar. Exactamente. El papá de Luis Vareiro hacía radioteatro. Sí, no en los 50 había un actor español que se llamaba Ricardo Turia, que era como el Drácula, y se paseaba de negro por las calles de Asunción y después se metía a la radio y hacía Drácula, y era como una maravilla. Nos enteramos de... ¿Sabés quién era el joven Drácula? ¿Quién? A quien le podés entrevistar también, y quien nos envió los discos. No te puedo Sí, señora. creer. ¿Regino? Sí, Regino era el joven Drácula. ¿Regino Moscara? Sí, señor. No sabía. No. Todo lo que sea radioteatro, cuéntenos, porque estamos muy fascinados con ese mundo y hablamos muchísimo con mucha gente de radioteatro y de la radio de los 50, que no había tele. Claro, no Entonces había tele. era una locura. Sí. Una última, porque tenemos que cortar con la televisión. ¿Cuánto costó la película? Las herederas más o menos $820,000 o euros, uno de los dos. Seba les diría mejor, pero... yo sé que terminó saliendo 820 algo, ¿verdad? Creo que habrá sido dólares. Y realmente les digo, para lo que se gasta en cine es un presupuesto sumamente bajo. Uno no entiende cómo el cine es tan caro, pero realmente cuando te pones a pensar que son procesos de 5 años, que son a veces 100, 120 personas, que la corrección de color por día en un laboratorio de París te sale 20,000 euros y te necesitas para corregir color 2 semanas, o el sonido, la mezcla de sonido te sale... muchísimo. Un estudio de sonido de la Gran 7 es todo un
presupuesto, ¿verdad? Quédate un poquito más del poco tiempo que nos has dedicado en estos últimos Después quiero que años. pongan No. las chicas con su italiano. Sí. Podemos despedir con eso, director. Tiene el director. Sí. La película fue doblada Rubén, en varios idiomas. para la audiencia, sé que les robamos unos minutos más, pero vean una traducción al italiano. Un doblaje a italiano, y con eso ustedes despiden después. Y nosotros seguimos escuchando. Buen fin de semana. Dove l'avete trovata la vostra nuova cameriera? È un vero disastro. Le ho chiesto di Chiquita. Non mi ha neanche risposto. Significa che non parla una parola della nostra lingua. E se devo dirtelo, non c'è paragone con Gnecca. Da quanto se n'è andata